Mi hermana utilizó la celebración de su bebé, que yo misma organicé, para avergonzarme por mi infertilidad, pero nadie sabía que en ese momento estaba embarazada. Hace 2 meses, mi esposo Jason y yo recibimos la noticia más maravillosa. Descubrimos que esperábamos un hijo. Quizás te preguntes por qué esto es tan significativo, y la razón es que durante los últimos 2 años, enfrentamos un camino difícil en nuestro intento por formar una familia. No fue sencillo lograr un embarazo. En una ocasión sí quedé embarazada, pero tristemente sufrí un aborto espontáneo. Después de esa pérdida, decidimos dejar de intentarlo de manera activa. Nos sentíamos devastados, como si el destino se negara a darnos un hijo, o al menos no en ese momento. Así que optamos por soltar el control y centrarnos en otros aspectos de nuestra vida. Sin embargo, al final, el destino nos mostró que tenía otros planes, aunque en tiempos inesperados. Hace 2 meses, desperté sintiéndome extraña, más pesada de lo normal y con fuertes náuseas, similares a las clásicas náuseas matutinas de las que tanto se habla. Al principio, pensé que podía ser un simple resfriado o algo que había comido, pero un pensamiento cruzó por mi mente. ¿Será posible que esté embarazada? Para salir de dudas, me hice una prueba, sin muchas expectativas, pero al ver el resultado positivo, quedé en shock. No podía creer lo que veía, ya que habíamos aceptado la idea de que esto no ocurriría. Jason y yo nos sentimos sobrepasados por la felicidad. Reímos, lloramos y simplemente nos dejamos llevar por la emoción. Desde entonces, no hemos dejado de hablar del tema, haciendo planes y soñando con la llegada de nuestro bebé. Sin embargo, decidimos mantener la noticia en secreto por ahora, ya que todavía es un embarazo muy temprano, solo 2 meses. Queremos ser precavidos, pues en el pasado cometimos el error de anunciarlo demasiado pronto, y luego enfrentamos la tristeza del aborto espontáneo. No solo fue duro vivirlo, sino también tener que compartir la pérdida con quienes sabían del embarazo. En cuanto a la familia, Jason no mantiene contacto con la suya debido a su toxicidad. Tomó la decisión de cortar lazos por su bienestar emocional y yo lo respaldo completamente. Así que, en realidad, la única familia que tenemos es la mía. Aunque son cariñosos y comprensivos, seguimos esperando el momento adecuado para contarles. Otra razón por la que aún no he anunciado mi embarazo es que esta semana se celebró el baby shower de mi hermana menor, Brooke. Ella también espera a su primer hijo y, al igual que nosotros, está emocionada por convertirse en madre. Ha sido hermoso verla tan radiante, y es evidente que este es un instante muy significativo para ella. Mis padres también están entusiasmados, ya que este será su primer nieto. Toda la atención ha estado centrada en el embarazo de Brooke, y sinceramente no quería restarle protagonismo en su gran ocasión. Brooke puede ser un tanto susceptible con el tema de la atención, y lo comprendo totalmente. Siempre ha preferido que sus momentos especiales se celebren sin distracciones, y este baby shower no era la excepción. Si esto significa tanto para ella, puedo guardar mi noticia por un tiempo y compartirla más adelante. No hace daño esperar. Además de la razón anterior, Brooke confió en mí para organizar cada detalle del evento. Me asignó la responsabilidad de plasmar su visión con las ideas que tenía en mente. Me envió innumerables tableros de inspiración, imágenes y conceptos para los temas y la decoración que deseaba. Estaba claro que tenía una idea muy precisa de cómo debía ser la celebración, y yo estaba decidida a hacerla realidad. Algunas de sus propuestas eran complicadas de materializar, pero al ser mi hermana, no dudé en hacer el esfuerzo extra. Requirió mucho tiempo, dedicación y energía, pero no me importó. Cuando llegó el día esperado, estuve en el lugar desde muy temprano, afinando los últimos detalles y asegurándome de que todo estuviera en orden. Corría de un lado a otro, ya que no tengo demasiada experiencia en la organización de eventos, así que compensaba mi inexperiencia con trabajo arduo. Me sentía agotada, pero disfruto hacer cosas especiales por quienes me importan. Si al entrar al lugar ella veía la celebración tal como la soñaba, todo el esfuerzo habría valido la pena. Y vaya que lo valió. Cuando Brooke llegó y observó cada detalle, su felicidad era evidente. El ambiente estaba justo como lo había imaginado, idéntico a las fotos de referencia que me envió. No dejaba de halagar lo bien que había quedado todo. Me sentí satisfecha de haber logrado algo que nunca había hecho antes y haberlo conseguido a la primera. Hasta ese momento,
Todo transcurría de manera impecable. Los invitados estaban disfrutando. Todos parecían pasarlo bien y no había ningún contratiempo que solucionar. Poco después, mi mamá llegó y me apartó por un momento para darme las gracias. Me expresó lo mucho que valoraba el esfuerzo que puse para hacer de este día algo inolvidable para Brooke. También había preparado algunos juegos entretenidos, y pronto todos estaban riendo y disfrutando del momento. Todo marchaba bien, y la atención estaba completamente centrada en Brooke, tal como ella lo deseaba. Entonces llegó Claudia. Es la mejor amiga de mi hermana y han sido inseparables desde la infancia. Aunque Brooke la quiere mucho, la realidad es que Claudia y yo nunca hemos tenido una buena relación. Desde mi punto de vista, ella es alguien que siempre lleva el drama consigo, de esas personas que necesitan decir la última palabra en cualquier discusión. Habla en tono elevado cuando debate. Insiste en que siempre tiene razón y tiene una inclinación natural por lo exagerado. Mi estrategia siempre ha sido evitarla, ya que así se resuelven muchos inconvenientes relacionados con ella. Pero como se trataba del baby shower de mi hermana, no tenía más opción que incluirla en la lista de invitados. Lo primero que hizo al llegar fue lanzar un comentario despectivo sobre lo empalagoso que le parecía el evento. Según ella, habría hecho un trabajo mucho mejor organizándolo. Me contuve y decidí morderme los labios para no responder, mientras observaba a Brooke para ver su reacción. Para mi sorpresa, ella simplemente ignoró el comentario. Sonrió y expresó lo feliz que estaba de que Claudia hubiera asistido. Pudo haber quedado en ese único comentario, pero con Claudia el drama nunca termina ahí. Durante toda la tarde continuó soltando comentarios pasivo-agresivos dirigidos a mí, incluso delante de otros invitados. Cada vez que tenía la oportunidad, insinuaba que la planificación no había sido la mejor. Sin embargo, todos parecían encantados con la celebración, especialmente mi hermana y mi madre, pero Claudia, claramente, no. Aún así, opté por mantenerme en silencio por el bien de Brooke, pero si conoces a alguien como Claudia, sabrás que no se detienen fácilmente. En un momento se acercó a mí y soltó un comentario sarcástico sobre el servicio de comida, insinuando que debería haber contratado un catering más costoso en lugar de uno que, según ella, parecía sacado de la calle. Con calma, le respondí que el servicio de catering que había elegido era muy solicitado y tenía excelentes recomendaciones. Además, todos en la fiesta parecían disfrutar la comida, así que no entendía su necesidad de quejarse. Entonces llegó lo más ridículo. Aseguró que la comida estaba demasiado aceitosa para su gusto. Todo esto mientras seguía masticando. En ese instante perdí la paciencia. La miré fijamente y le dije en voz alta, bueno, si de verdad crees que está tan grasosa y horrible, tal vez deberías dejar de comerla. Señalé claramente que ya había visto cómo terminaba 2 platos llenos y ahora iba por un tercero. Si la comida no estaba a su nivel, ¿por qué seguía comiéndola? Lo único que estaba realmente aceitoso ahí era su actitud. Eso la dejó en silencio y se alejó, completamente roja de la vergüenza. Más tarde, llegó el momento de que Brooke abriera sus regalos, pero Claudia, como era de esperarse, no podía permitir que la gente disfrutara sin su intervención. Levantó su copa con exageración para llamar la atención de todos y se puso de pie para anunciar que quería dar un discurso. Al principio, habló sobre Brooke, lo emocionada que estaba por conocer al bebé y cuánto valoraba su amistad. Pero luego, sin cambiar el tono, agregó, ojalá hubiera sido yo quien organizara esta fiesta en vez de tu hermana sin hijos. Claudia seguía afectada por lo que le había dicho, y su manera de contraatacar fue tocar un tema delicado para mí. Tal vez la provoqué, pero ella es una buscadora constante de conflictos que solo sabe quejarse. Le dirigí una mirada fulminante, esperando que ahí terminara el asunto mientras intentaba mantener la calma. Pero decidió ir aún más lejos. Sonrió con burla y dijo, pero, ¿sabes, Brooke? Entiendo por qué dejaste que tu hermana organizara todo esto. Quiero decir, probablemente esto es lo más cerca que ella estará jamás de tener un baby shower, con todos sus problemas para concebir y esas cosas. Me quedé helada, mirándola con incredulidad mientras ella soltaba una risa satisfecha, claramente complacida consigo misma. No podía quedarme callada. La encaré directamente y le pregunté, ¿a qué te refieres con problemas para concebir? Claudia fingió sorpresa, como si no tuviera idea de lo que estaba pasando, y respondió con falsa inocencia,
Oh, no sabía que era un secreto. ¿No se suponía que debía mencionarlo? Es que Brooke me contó todo sobre cómo no puedes tener hijos e incluso sobre el aborto espontáneo que sufriste. Pensé que todos aquí ya lo sabían. Me puse de pie de inmediato, temblando de rabia e incredulidad. Miré a Brooke, esperando que, al menos, ella dijera algo en mi defensa. Después de todo, era mi hermana y sabía perfectamente que lo que estaba haciendo Claudia era cruel en muchos niveles. Pero para mi sorpresa y decepción, Brooke evitó completamente mi mirada y no dijo ni una sola palabra. Afortunadamente, mi madre intervino intentando calmar la situación. Reprendió a Claudia, diciéndole que no debería decir cosas tan absurdas, especialmente estando bajo los efectos del alcohol. Pero luego, en lugar de brindarme un apoyo total, se giró hacia mí y me dijo, «Déjalo pasar, no es tan grave. Después de todo el esfuerzo que puse en organizar este evento, ahora me estaban humillando y mi propia familia ni siquiera era capaz de defenderme». Sin perder más tiempo, tomé mis cosas con la única intención de salir de allí. Mientras recogía mi bolso y mi abrigo, anuncié en voz alta que no pensaba quedarme ni un minuto más y que podían continuar con la celebración sin mí. Tanto Brooke como mi madre reaccionaron de inmediato, tratando de detenerme. Mi mamá intentó persuadirme de que no era necesario marcharme. Brooke, por su parte, corrió detrás de mí, visiblemente nerviosa, suplicándome que me quedara. Dijo que estaba exagerando y armando un escándalo por algo que solo había sido una broma. Brooke siguió defendiendo a Claudia, asegurando que su mejor amiga no había tenido la intención de lastimarme. Claudia solo está siendo Claudia, insistió, tratando de minimizar lo sucedido como si hubiera sido una simple broma sin importancia. Me suplicó que no me marchara, argumentando que estaba volviendo incómoda la situación para todos. Me detuve en seco y la miré, esforzándome por mantener la voz firme. Le dije con claridad, «Está bien, me quedaré. Pero solo si echas a Claudia. No pienso compartir el mismo espacio con esa mujer después de lo que me acaba de decir». Pero en vez de aceptar, Brooke titubeó. Parecía debatirse internamente hasta que, con vacilación, respondió, «No puedo hacer eso. Claudia es importante para mí. Es mi mejor amiga». La miré con incredulidad. ¿Incluso después de lo que acaba de decirme? ¿Después de humillarme delante de todos? Brooke se encogió de hombros con indiferencia, como si no fuera nada grave, y luego pronunció las palabras que jamás olvidaré. No es como si Claudia hubiera mentido. Solo dijo la verdad. Tienes problemas para concebir. Tuviste un aborto espontáneo y no puedes tener hijos. ¿Por qué te molesta tanto? No es como si lo que dijo no fuera cierto. Conseguí preguntar con voz ahogada. ¿Estás hablando en serio? Brooke ni siquiera pareció afectada. Solo me miró con frialdad y añadió, «Tienes que dejar de ser tan sensible con esto y simplemente aceptarlo. Es tu realidad». Eso fue peor que lo que había dicho Claudia, porque venía de mi propia hermana. Lo de Claudia había sido cruel, pero podía consolarme con el hecho de que nunca tendría que verla de nuevo. Pero Brooke era mi familia. Yo había organizado su baby shower exactamente como ella lo quería, cumpliendo todos sus caprichos, y esta era su manera de agradecerme. Mi primer instinto fue gritarle, soltar las palabras que la harían callar a ella y a Claudia de una vez por todas. «Estoy embarazada. Voy a tener un bebé». Pero me contuve. No quería que mi embarazo se supiera de esta manera, y mucho menos en medio de este desastre. En su lugar, respiré profundo y hablé con calma. «Tú y yo hemos terminado». Le recordé todo lo que había hecho por ella, cómo había movido cielo y tierra para cumplir con cada una de sus exigencias, sacrificando mi tiempo libre y energía. Y todo eso, solo para que ella permitiera que me humillaran delante de todos y luego fuera incluso más cruel conmigo. Antes de que pudiera responder, agregué lo último. «Yo pagué la mitad de la cuenta del catering, pero por lo que a mí respecta, tú te harás cargo del resto. No voy a poner ni un centavo más en tu estúpida fiesta». Ahí fue cuando vi el arrepentimiento en su rostro, porque el costo del catering no era algo que pudiera costear con facilidad. Brooke amaba las cosas lujosas, pero rara vez hacía el esfuerzo para mantener ese estilo de vida. Desde ese día, mi madre ha estado furiosa conmigo. Sí, conmigo. No está molesta con Brooke por lo que hizo, sino conmigo por cómo reaccioné.
No me dice directamente que fui la villana de la historia, pero deja claro que podría haber manejado la situación de otra manera para evitar que todo se saliera de control. También me contó que, después de la fiesta, Brooke no tenía suficiente dinero para cubrir la cuenta del catering y tuvo que usar sus ahorros para pagar el resto. Supongo que ahí hay una valiosa lección que aprender. Por eso mi madre me está insistiendo para que me reconcilie con Brooke y cubra la parte restante del servicio de comida. Pero cada vez que menciona el tema, más segura me siento de haber tomado la decisión correcta. Si Brooke quería una celebración para humillarme, al menos que corra con los gastos. ¿No crees? No quiero disculparme, ni arreglar las cosas, y mucho menos pagar por algo así. En todo caso, debería ser ella quien me compensara por todo el esfuerzo. Cuando tratas a tu propia familia como si no valieran nada, no puedes esperar favores de su parte. Ahora piensan que soy la mala por hacer que cubra la mitad del costo del catering. Tal vez lo sea, pero solo porque le pedí pagar la mitad y no la totalidad de la fiesta. Actualización 1. Voy a aprovechar esta actualización para aclarar que mi hermana no solo quería que organizara el evento, sino que además pretendía que pagara todo. Me dijo que, como hermana mayor, sería un lindo gesto financiar la celebración para demostrar amor y apoyo a su futuro hijo. Lo que en realidad significaba: no tengo dinero para pagar todas las cosas que vi en Pinterest, pero tú sí, así que hazlo. Sin embargo, después de todo lo sucedido, no iba a gastar ni un centavo más en ella. Me alegra que no haya tenido otra opción que usar sus ahorros. Y no pienso devolverle nada. Como mencioné antes, si decidiera reclamarle el resto del dinero, probablemente acabaría en bancarrota, porque su cuenta de ahorros está bastante limitada. Desde la fiesta, tanto Brooke como mi madre han intentado hacerme sentir culpable para que hable con ellas y resolvamos esto de manera madura, como dicen. Pero he estado ignorando sus llamadas. De hecho, cuando mi esposo Jason se enteró de todo lo ocurrido en la fiesta, se llenó de rabia. No podía creer cómo me habían tratado, no solo Claudia, sino también mi propia madre y hermana. Estaba indignado y no iba a quedarse de brazos cruzados mientras me faltaban el respeto de forma tan descarada. Entonces, encontró el perfil de Claudia en Instagram y le envió un mensaje directo dejándole claro lo que opinaba de su actitud. Le dijo que si tenía tanto interés en hablar sobre los problemas de fertilidad de una mujer, especialmente sin pruebas, entonces él y yo no tendríamos inconveniente en demandarla por difamación. Le dejó claro que él no era como mi madre o mi hermana, que simplemente guardaban silencio mientras me atacaban. Y no se detuvo ahí. También le dejó bien en claro que si tenía algo más que decir sobre mí, estaría encantado de encontrarse con ella en persona para escucharlo. Parece que su mensaje la afectó más de lo esperado, porque Claudia terminó respondiendo con una disculpa, aunque sonó bastante falsa. Trató de excusarse diciendo que no recordaba mucho de lo sucedido porque estaba demasiado ebria. Su disculpa no significa nada para mí, pero ver cómo se acobardó por miedo. Actualización 2. Después de un mes desde que todo lo relatado en mi primera publicación ocurrió, he roto definitivamente los lazos con mi familia. Ya saben que Brooke y mi madre no dejaban que la situación se calmara. Incluso les mencioné que podían empezar por ofrecerme una disculpa sincera, aunque eso no significaba que fuera a devolverle el dinero a mi hermana. Mi madre se disculpó, pero fue una disculpa a medias, ya que luego añadía: «Pero Brooke esto», o «Brooke lo otro». Incluso mientras intentaba disculparse, no pudo evitar echarme parte de la culpa por haber humillado a Brooke delante de todos. Bueno, ese tipo de disculpas no me interesan. Brooke, por otro lado, se negó completamente a ofrecer una disculpa. En cambio, intentó ponerse en el papel de víctima, insistiendo en que no era responsable de lo que su mejor amiga me había dicho. Su frase recurrente era: «Ese no es mi problema». Pero yo nunca le pedí una disculpa por su amiga, sino por lo que ella misma dijo después. Aún así, tenía una excusa para todo, pero no quedó ahí, fue aún más lejos. Brooke empezó a exigirme dinero, alegando que debía compensarle los gastos restantes del servicio de comida que tuvo que pagar. Utilizaba a su bebé para manipularme emocionalmente, diciéndome que la había obligado a gastar el dinero que pensaba ahorrar para cuando naciera. Pues bien, no me afecta. Mi postura fue, y sigue siendo, no darle ni un solo centavo. Al negarme, comenzó a hacer amenazas para obligarme a ceder.
Dijo que, a menos que le diera el dinero, no me permitiría conocer a su hijo una vez que naciera. Le respondí con calma que no me importaba, que no tenía interés en verla ni a ella ni a su bebé. Por eso la eliminé de mi vida y corté toda comunicación. Luego, ayer, después de días sin contacto, Brooke me buscó usando el número de teléfono de su esposo. Me enviaba mensajes como si nunca hubiera pasado nada entre nosotras. Me preguntó si estaría dispuesta a cuidar de su bebé cuando ella tuviera que volver al trabajo. Me explicó que ella y su esposo lo habían hablado y que, debido a su presupuesto, no podían costear una niñera. Además, nuestra madre se había negado a ayudar, así que Brooke esperaba que yo interviniera. Incluso me escribió que estaba dispuesta a olvidar todo lo ocurrido si aceptaba encargarme del cuidado de su hijo. Le respondí con una sola palabra: no. Brooke no se lo tomó bien. De inmediato empezó a enviarme una avalancha de mensajes insultándome, llamándome una hermana terrible y una persona despreciable. Me acusó de estar amargada y sola, diciendo que debería sentirme afortunada por la oportunidad de cuidar a su bebé, como si fuera una obligación mía. Ten en cuenta que Brooke aún no está enterada de que estoy esperando un bebé. No se lo he mencionado a nadie todavía, ni siquiera a mi propia familia, y siento que ninguno de ellos merece saberlo en este momento. Mi madre, como era de esperarse, no pudo mantenerse al margen y decidió entrometerse. Me llamó hoy para decirme que debía dejar de guardar resentimiento hacia Brooke, que ella no tenía la responsabilidad de lo que Claudia expresó ese día. Habló y habló sobre cómo seguíamos siendo hermanas y que Brooke era mi sangre. Insistió en que, al aceptar, estaría brindándole un gran apoyo tanto a Brooke como a su esposo después de lo que había ocasionado. Le respondí que, si tanto le preocupaba, entonces debería ser ella quien ayudara a Brooke, porque si no le agradaba la idea, al final del día seguía siendo su hija. Dijo que no era lo mismo porque ella ya había cumplido con la tarea de criarnos y que ahora nos correspondía a nosotras apoyarnos mutuamente. Y para empeorar la situación, agregó que me haría bien porque así tendría contacto con un bebé. Ese fue el punto de quiebre para que también la bloqueara a ella y a cualquier número que mi hermana o mi madre pudieran utilizar para intentar contactarme, como el de mi padre, quien se ha mantenido al margen de todo esto sin demostrar demasiado respaldo. Sinceramente, tampoco tengo interés en hablar con él. A estas alturas, lo único que quiero es tranquilidad. No quiero saber nada de ellos. Estoy completamente agotada de todo este caos. Necesito tiempo lejos de sus problemas para concentrarme en mí misma. Solo espero, por el bien de mi propia estabilidad mental, que después de esto me dejen tranquila. Actualización 3. Ha transcurrido bastante tiempo desde mi última actualización aquí. Para quienes han seguido mi historia, la noticia más trascendental para mí es que esta semana di a luz a una preciosa hija. Mi esposo y yo estamos completamente radiantes de felicidad. Ella es realmente lo más adorable que hemos visto, y ambos estamos totalmente fascinados con nuestra pequeña. No sabíamos que podíamos sentir un amor tan inmenso por alguien, pero aquí estamos, viviendo esa realidad. Para quienes se preguntan, nunca hice un anuncio oficial sobre mi embarazo. Como corté lazos con la mayor parte de mi familia, nadie estaba enterado de mi estado ni de que ya había dado a luz hasta esta semana. Cuando decidí compartir directamente una foto de mi bebé, sentí que esta era la manera adecuada de anunciar su llegada. Como podrán imaginar, la reacción fue bastante fuerte cuando publiqué la foto. He recibido numerosos mensajes de felicitaciones de mis abuelos y parientes más distantes, todos emocionados por conocer a mi hija. Me pesa un poco haberles ocultado todo esto, pero no quería que mi madre o mi hermana introdujeran más conflictos durante los últimos meses de mi embarazo. Sin embargo, lo más inesperado de todo esto fue cuando mi papá finalmente se puso en contacto. Me llamó desde su oficina y expresó lo asombrado que estaba al enterarse de que ahora tenía una hija, ya que ni siquiera sabía que estaba embarazada. Tuve que señalarle que él jamás intentó comunicarse conmigo en todos estos meses, así que, ¿cómo esperaba estar informado? No es que lo mantuviera en secreto para desairarlo, simplemente nadie estuvo presente para apoyarme cuando más lo necesitaba, así que no vi razón alguna para compartirlo. Mi padre había estado bloqueado, pero cuando tuvo un motivo que le importaba, encontró la manera de llamarme. Curioso, ¿no?
Cuando pensaban que yo era una mujer infértil incapaz de darles nietos, nadie tenía mi número. Luego, continuó diciendo que mi madre, Brooke y algunos otros familiares estaban indignados porque oculté mi embarazo. Me dijo que al final del día seguíamos siendo familia y que debía haber compartido una noticia tan significativa, sin importar lo que hubiera sucedido entre nosotros. Lo escuché, pero la verdad, no tenía ningún interés en seguir oyéndolo. Le dejé claro que él, mi madre y Brooke podían molestarse todo lo que quisieran, pero que a mí no me importaba en lo absoluto. No tenía el menor interés en escuchar sus reclamos ni en saber lo ofendidos que se sentían en este momento. Le pedí que no volviera a llamarme a menos que tuviera algo más importante de qué hablar que no fuera mi madre o mi hermana. Para ser completamente sincera, ya no siento enojo hacia mi familia. Simplemente ya no tengo el menor deseo de que sigan formando parte de mi vida. Ahora tengo cosas más relevantes en las que enfocarme, prioridades que valen muchísimo más que el resentimiento de mis padres o mi hermana. Actualización 4. No se imaginan lo que acabo de descubrir. La ironía en su máxima expresión. Resulta que mi hermana necesitaba apoyo con el cuidado de su hijo. Tanto ella como su esposo trabajan, pero sus ingresos no son suficientes para costear una niñera, o al menos no una con verdadera experiencia y referencias. Por esa razón, recurrieron a la peor opción posible, Claudia. No es que le paguen, claro, pero como Claudia es ama de casa, y bastante deficiente en eso, por cierto, aceptó cuidar de mi sobrino, que ya tiene poco más de un año. Hasta ahí, todo estaba bien. Al final, era a Claudia a quien debían acudir por ayuda, no a mí. Y finalmente lo hicieron. Pero, como era de esperarse, Claudia no perdió la oportunidad de comportarse como siempre. Aparentemente, empezó a utilizar la casa de Brooke como un hotel improvisado para reunirse con su amante. A estas alturas, no estoy segura de si es uno o varios. Pero eso no cambia demasiado las cosas. El verdadero dilema aquí es que, en lugar de encargarse del niño, Claudia estaba ocupada en una de las habitaciones atendiendo a otro tipo de pequeño, uno bastante más crecido y con necesidades particulares. Todo esto salió a la luz cuando el esposo de Brooke llegó inesperadamente a casa, interrumpiendo los servicios adicionales de niñera que Claudia estaba brindando. Tal vez pienses que no es un escándalo tan grande porque simplemente la despidieron de su puesto no remunerado y contrataron a una cuidadora de verdad. Quizás incluso Brooke haya cortado lazos con Claudia y ya no sean amigas. Bueno, si crees eso, estás completamente equivocado, porque Brooke sabía todo esto. Estaba al tanto de las infidelidades de su mejor amiga y aún así la apoyaba, brindándole un espacio gratuito para llevarlas a cabo. Si en este momento te miras al espejo y ves una expresión de asombro en tu rostro, imagina la cara de mi cuñado cuando le contó a Brooke lo que había presenciado más temprano ese día, y vio que ella no reaccionaba de la misma manera. Lleno de sospechas, mi cuñado decidió hacerse una prueba de paternidad porque lo primero que se le pasó por la cabeza fue que Brooke también le era infiel. Al menos ese temor quedó descartado, pero no sirvió para salvar su matrimonio. Ahora le ha pedido el divorcio y también la custodia completa del niño, pues considera inaceptable que Brooke permitiera que su amiga se acostara con un hombre en otra habitación mientras el pequeño estaba desatendido. No solo dejaba al bebé sin supervisión, sino que además permitía la entrada de extraños a la casa y facilitaba comportamientos inapropiados. Actualmente, mi hermana se ha mudado con mis padres, quienes se están encargando de su hijo mientras el proceso de divorcio y la disputa por la custodia siguen su curso. Solo quiero decirte, Brooke, qué maravillosas amistades has decidido respaldar. Sin duda, eso dice mucho de ti. Edición. Creo que olvidé actualizar esto después de más de un año sin entrar aquí. Revisé Reddit, vi algunas notificaciones y recordé que debía contarles en qué terminó todo. Mi cuñado obtuvo la custodia total del niño, mientras que Brooke sigue viviendo con mis padres. Solo quiero hacerles una pregunta a ustedes. ¿Creen que debería enviarle un tablero de Pinterest con ideas para decorar tu habitación en casa de tus papás después de un divorcio?